¿Cómo funciona el controlador de extractores GSE con pantalla LCD? Antes de instalar el controlador, exponga los soportes de montaje en la pared. Utilice los tornillos suministrados con el controlador cuando monte el controlador en la pared. Asegúrese de montar el controlador en un lugar seguro, manteniéndolo bien ventilado. Por razones de seguridad, se recomienda montar sobre una superficie no inflamable, como ladrillo, hormigón y nunca madera, plástico, cartón o similares. No coloque su controlador en habitaciones o gabinetes pequeños sin ventilación. La instalación incorrecta resultará en el sobrecalentamiento del controlador. Para extractores AC, enchufe el extractor de entrada en el enchufe izquierdo y el extractor de salida en el enchufe derecho. Para extractores EC, conecte su extractor de entrada en el puerto inferior izquierdo y el extractor de salida en el puerto inferior derecho. Coloque el sensor en el área que desea medir. Asegúrese de que el sensor no esté directamente expuesto a una fuente de calor o corriente de luz para obtener la medición más precisa del aire ambiente. Encienda su controlador y verifique que la luz LED de encendido esté encendida. El controlador de extractor con pantalla LCD es un regulador de velocidad para un extractor de salida o para dos extractores de salida y entrada de aire. Tienes la posibilidad de conectar extractores AC o EC al controlador y que funcionen en paralelo. Para los extractores AC, use el lado izquierdo y derecho de la toma de corriente, con un máximo de 5 amperios, 1150 vatios por toma, 2300 vatios en total. O bien, conecte los extractores C a la toma RJ45. Después de un breve procedimiento de inicio, el controlador muestra los valores medidos, la barra de velocidad del extractor y la etapa de día y noche. El controlador se opera con un codificador, el llamado potenciómetro de empuje giratorio. Gire a la derecha para ir al ajuste de la temperatura del día. Para cambiar el valor de la temperatura, presione una vez el codificador. El ajuste comienza a parpadear. Ahora puede cambiar el valor girando hacia la izquierda o hacia la derecha en el codificador. Establezca la temperatura deseada para el día y luego presione el codificador nuevamente para guardar esta configuración y regresar a la selección de configuraciones. Gire a la derecha para ir a la configuración de histéresis de temperatura diurna. La histéresis se refiere al valor entre el valor más bajo y el más alto de la regulación. Por ejemplo, fijamos la histéresis en 2 grados centígrados y la temperatura diurna en 25 grados centígrados. El extractor comenzará a una temperatura ambiente de 25 grados y alcanzará la velocidad máxima a los 27. En estos 2 grados centígrados, la velocidad del extractor cambiará linealmente de acuerdo con la temperatura medida. Gire a la derecha para ir a la configuración del día de humedad. El valor de humedad se ajusta de la misma manera que el valor de temperatura. Gire a la derecha para ir a la configuración de histéresis diurna para la humedad. Al igual que la temperatura, la histéresis de la humedad se refiere al valor entre el valor más bajo y el más alto de la regulación. Por ejemplo, 10% de histéresis de humedad a 60% de humedad relativa. El extractor comenzará al 60% y alcanzará la velocidad máxima al 70%. En estos 10% de humedad, la velocidad del extractor cambiará linealmente de acuerdo con la humedad relativa medida. Gire a la derecha para ir a la configuración diaria de velocidad mínima. El ajuste de velocidad mínima limita el extractor de salida. La velocidad mínima actual se muestra en la parte inferior de la barra de velocidad. Cada segmento lleno representa el 10% de la velocidad del extractor. Si el valor se establece en 0%, el extractor de aire dejará de funcionar cuando la temperatura o la humedad medidas estén por debajo de los valores establecidos. La velocidad mínima se puede configurar hasta el 100% de la velocidad. Por ejemplo, establecemos el valor en 10%. Gire a la derecha para ir a la configuración diaria de velocidad máxima. El ajuste de velocidad máxima también limita el extractor de salida y nunca debe reducirse durante la regulación. La velocidad máxima actual se muestra en la parte superior de la barra de velocidad. Cada segmento faltante representa el 10% de la velocidad del extractor. Por ejemplo, ponemos la velocidad máxima al 100%. Estos primeros 6 ajustes se aplican durante el día.
El LED indica el estado de los extractores con un brillo constante durante el día. Durante la noche, el LED parpadea y el controlador usa las siguientes 6 configuraciones, que se configuran de la misma manera. Una vez que los haya revisado todos, gire a la derecha nuevamente para establecer la configuración de presión negativa. La presión negativa disminuye la velocidad del extractor de entrada. Por ejemplo, establecemos el valor en menos 20%. Cuando el extractor de salida funciona al 100% a plena carga, el extractor de entrada permanece al 80%. Si el extractor de salida funciona al 50%, el extractor de entrada funciona al 40%. Menos 20% de su poder. El extractor de salida extrae más aire de la habitación que el que sopla el extractor de entrada en el interior, y se obtiene una presión negativa garantizada durante la regulación. Gire a la derecha para ir a la configuración del interruptor del sensor de luz. Puede ver el parpadeo alterno de los segmentos del Sol y la Luna. Presione el codificador para cambiar el valor del nivel del interruptor entre el día y la noche. Si el valor se establece en un 30% de luz, el controlador cambiará la configuración cuando la luz esté por debajo del 30%. Gire a la derecha para ir a la configuración de retardo del sensor de luz. Esta cuenta atrás se utiliza para evitar un cambio inmediato entre el modo día y el modo noche cuando el sensor de luz ha alcanzado el nivel de cambio. Por ejemplo, establecemos el valor en 300 segundos. Cuando finaliza la cuenta regresiva, suponiendo que no se interrumpa al recibir luz en el sensor de luz, el controlador cambiará de día a noche. A la inversa, el controlador cambiará de noche a día de la misma manera. No todos los extractores EC tienen la misma velocidad mínima. Esto se puede corregir fácilmente con el controlador de extractores LCD. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Espera unos segundos. Mantenga presionado el botón del codificador y luego vuelva a conectar el cable de alimentación. Mantenga presionado el botón durante más de 3 segundos. Ahora se puede configurar la velocidad en P1, que debería corresponder al 1% de la velocidad mínima. Presione el codificador, gire a la izquierda o a la derecha para cambiar el valor y presione el codificador para seleccionar. Repita este proceso y siga aumentando el valor hasta que el extractor pueda girar por sí mismo. Gire a la derecha para P2. Aquí puede configurar la luz de fondo, encendida, apagada o automática. Presione el codificador para seleccionar, gire a la izquierda o a la derecha para cambiar el valor y presione nuevamente para guardar. En el P3 puede configurar la señal de salida EC como 0 a 10 voltios o modulación de ancho de pulso. Lea la ficha técnica del extractor. La configuración P4 le permite elegir cuando la temperatura y la humedad están por debajo de sus valores establecidos, por si el extractor de entrada se detiene por completo o si debe funcionar a la velocidad mínima establecida. En el P5 puedes cambiar la escala de temperatura a Fahrenheit. En el P6 puedes restablecer el controlador a la configuración de fábrica. Gire a la derecha para ir a finalizar y presione el codificador para confirmar. El controlador de extractor se inicializa con la nueva configuración. El controlador de extractor con pantalla LCD tiene un sensor de temperatura incorporado para protegerlo contra el sobrecalentamiento. En caso de sobrecalentamiento, el rango de control de los extractores se vuelve fijo. Mientras el controlador se enfría, el extractor de salida funciona a la velocidad máxima y el extractor de entrada deja de funcionar. Después de que la temperatura interna del controlador cae por debajo de los 50 grados centígrados, el rango de control vuelve a la velocidad variable del extractor. El LED de alimentación indica esto con un parpadeo rápido. Para restablecer este LED parpadeante, debe apagar el controlador. En caso de que ocurra tal sobrecalentamiento, una vez que tenga que mover el controlador a un lugar donde obtenga un mejor enfriamiento.